En nuestro módulo Contagio, en este video abordaremos el tema del virus del papiloma humano para cumplir con nuestros objetivos de aprendizaje, que son explicar las diferentes familias de virus a través de la descripción de sus características morfológicas, condiciones de replicación y transmisión, células y tejidos que infectan, patologías y complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Describir la capacidad patogénica de cada virus a través de la identificación de los factores de virulencia de cada familia para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones humanas y finalmente vamos a identificar las pruebas diagnósticas utilizadas para la detección de las diferentes especies virales a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. Respecto al virus del papiloma humano, tenemos que considerar sus características morfológicas. Este es un virus desnudo con cápside icosaédrica que tiene un genoma de DNA circular doble cadena y tiene tropismo específicamente por las células de la capa basal de los epitelios y mucosas. Se replica dentro del núcleo por ser un virus de DNA. Este virus, su genoma va a codificar para genes tempranos y genes tardíos. Los genes tempranos se simbolizan con la letra E, los genes tardíos con la letra L. Los tempranos tienen que ver con mecanismos de replicación, son genes no estructurales y algunos de ellos pueden estar implicados en los fenotipos de transformación del virus. Los genes tardíos L1 y L2 tienen que ver con las proteínas estructurales, específicamente las proteínas de la cápside. Cada una de estas proteínas vamos a trabajarlas específicamente durante el video. Del virus del papiloma humano sabemos que tiene tropismo por epitelios que específicamente infecta las células de la capa basal y teniendo en cuenta que algunos epitelios son estratificados, todavía se desconocen muchos aspectos moleculares del mismo debido a que es difícil replicar las características de los epitelios estratificados en cultivos celulares en laboratorio. Por lo tanto, algunos de los virus que son más frecuentes, que circulan más en la población y que se ha estudiado más, se conoce su receptor celular y hay otros tipos que no se conocen. Hay que tener en cuenta que el virus del papiloma humano existen múltiples genotipos y no hay reacción cruzada de anticuerpos entre los genotipos. Por lo tanto, podemos infectarnos de diferentes virus. De hecho, algunos de ellos pueden hacer parte incluso de la flora que persiste o permanece en los epitelios. Para los tipos 16 y 33 decimos que el receptor es el heparansulfato. Para el tipo 6 se conoce una integrina alfa 6. Para hablar de las patologías relacionadas por el virus del papiloma humano, debemos mencionar en epidermis las verrugas cutáneas, plantares, planas y en mucosas los condilomas genitales o los papilomas laríngeos. Del virus del papiloma humano existen entonces múltiples genotipos, algunos de ellos más frecuentemente relacionados con lesiones benignas y otros pueden incluso transformarse y generar carcinomas. En la tabla podemos encontrar los diferentes genotipos. En el recuadro superior encontramos los que más frecuentemente se relacionan con lesiones benignas y en el recuadro inferior los que están relacionados con el fenotipo de transformación. De estos hay algunos que pueden vivir sobre la epidermis e incluso hacer parte de la flora de nuestra piel, de nuestros epitelios. Y hay otros que pueden incluso generar procesos de infección, lesiones, latencia y transformarse en carcinomas, sobre todo influenciado por factores inmunológicos. Algunos de ellos son más frecuentes y circulan mucho más entre la población, como son el 6, el 11, el 16, el 18, el 35, el 45, entre otros. Decimos entonces que las verrugas son lesiones que se pueden presentar en epidermis. Estas manifestaciones se van a encontrar más frecuentemente en los niños. Es importante tener en cuenta que debido a que el virus tiene tropismo por las células de la capa basal, se requiere una lesión inicial en el epitelio para que el virus pueda entrar e infectar esas células de la capa basal. Una vez se genera la lesión, estas lesiones necesitan la resección quirúrgica para poder ser eliminadas. Sin embargo, hay ocasiones en las que la lesión puede recidivar. Decimos entonces que es un virus de alta prevalencia sobre la piel y mucho más frecuentes estas lesiones en los niños. Existen otras lesiones que están también relacionadas
con manifestaciones en mucosas y estas lesiones no siempre van a transformarse o van a ser malignas, muchas de ellas son benignas. Los tipos 6 y 11 son causantes de las más frecuentes, en ocasiones siendo benignas, sin embargo, por algunos factores inmunológicos que explicaremos más adelante, estos genotipos podrían relacionarse también con algunos fenotipos de transformación. En el caso de los papilomas laríngeos, pueden presentarse más frecuentemente en los niños o los condilomas benignos en genitales. Los papilomas laríngeos se presentan en la laringe y empiezan a aparecer aproximadamente entre los 5 y los 6 años. Esto es producto de la exposición perinatal del niño cuando la madre es portadora del virus y empieza a presentar una lesión que es benigna, no se transforma, pero requiere la resección quirúrgica porque puede obstruir la vía aérea. También puede encontrarse el condiloma acuminado, que son lesiones más frecuentes sobre todo en mucosa oral y pueden transmitirse por contacto directo, o los condilomas o papilomas genitales que se presentan en la zona de genitales por contacto sexual. Cuando se presentan en los niños puede ser un indicador de abuso sexual. Una vez explicadas las manifestaciones, hablaremos ya de la parte molecular. Hemos mencionado que el virus tiene predilección por las células de la capa basal. El tropismo específico que tienen las proteínas de la cápside es para estas células, por lo tanto se requiere que hayan microtraumas en los epitelios, sobre todo cuando son estratificados, para que el virus pueda migrar hacia esa zona. Una vez ingresa a la célula, hace la decapsidación y el genoma viral debe entrar al núcleo. Y una vez entra al núcleo, empiezan los procesos de replicación. El virus puede permanecer como un episoma extracromosomal y eso permite que haya unos procesos de latencia del virus dentro de la célula. Como vemos en la gráfica, en el lado derecho encontramos ese DNA circular que está por fuera del DNA celular y en ese momento inician los procesos de replicación viral. El virus entra entonces en las células de la capa basal, tiene predilección sobre todo en la intersección de diferentes epitelios, por ejemplo, la intersección que se da entre vagina y cuello del útero desde un epitelio estratificado hacia un epitelio simple, igual como ocurre en la unión anorrectal. Una vez inicia ese proceso de infección, el virus empieza a sintetizar sus proteínas tempranas desde E1 a E8 y va avanzando por las diferentes capas del epitelio hasta que llega a la capa superficial donde sintetiza las proteínas L1 y L2 y está listo para ensamblarse, salir y poder continuar con su ciclo de infección. El virus entonces cuando está como un episoma, puede sintetizar desde las proteínas E1 hasta la proteína E5. La proteína E5 es una proteína que permite la expresión y síntesis de factores de crecimiento, específicamente el factor de crecimiento epidermoide y factor de crecimiento transformante beta, lo que induce mitosis de las células, pero mitosis controladas, lo que va a generar un sobrecrecimiento del tejido que está relacionado con los condilomas, papilomas o verrugas. En este caso, el virus está sintetizando además la proteína E2. La proteína E2 es un inhibidor de las proteínas E6 y E7. Por lo tanto, cuando el genoma viral está por fuera del genoma celular, únicamente se pueden sintetizar desde E1 hasta E5 y esto ocurre en las capas más profundas del epitelio y en ese momento empiezan a generarse lesiones que son lesiones benignas. Sin embargo, cuando el virus avanza hacia un estrato más superficial y además por algunos factores inmunológicos, por ejemplo, cuando se baja la inmunovigilancia y se pierden ciertas células TCD8 de memoria, el genoma viral se integra al genoma celular. Una vez se integra, el virus deja de sintetizar la proteína E2 y entonces puede sintetizar proteínas E6 y E7. Las proteínas E6 y E7 son oncogenes virales y están relacionados con la manipulación de ciertas proteínas que controlan el ciclo celular. La proteína E6 forma complejos con la P53 y la proteína E7 con la proteína del retinoblastoma.
Recordemos que el retinoblastoma es un inhibidor de la proliferación celular. Si se secuestra esta proteína, la célula empieza a proliferar y el secuestro de la P53 permite que la célula se convierta en una célula inmortal. Esto va a hacer que entonces empecemos a tener una célula que empieza a dividirse sin control y que además ya tiene impreso un fenotipo de transformación. Decimos entonces que esas lesiones malignas están más influenciadas por factores inmunológicos y esas lesiones pueden entonces generar procesos de carcinomas, siendo más frecuente el carcinoma de cuello uterino. Para hacer el diagnóstico se puede utilizar la citología convencional, que es el estudio de las células. Se hace un raspado inicial de las células del tejido que se encuentra afectado, se lleva al laboratorio y se examina. Hay una citología un poco más específica, que es la citología líquida, a través de la cual se lava la capa superficial de la muestra que se ha tomado para eliminar las células inflamatorias que podrían ocultar un poco la visualización de las células afectadas. Y las pruebas moleculares a través de hibridización de DNA, que son mucho más específicas y tienen mucha más sensibilidad y también pueden utilizarse y aplicarse a la clínica. Para hacer el tratamiento hemos dicho que básicamente es la resección de las lesiones y en el caso de las lesiones que se presentan en mucosas se puede hacer a través de cauterización, que puede ser química, puede ser con calor o con frío. La cauterización química se hace con ácido tricloroacético, con calor se hace con láser y con frío se hace a través de nitrógeno líquido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debido a que el virus puede hacer latencia porque puede persistir como un episoma, las lesiones pueden recidivar. Y encontramos entonces en el cuello uterino lesiones a veces un poco más extendidas que podemos observar en la imagen histológica, que incluso pueden invadir mucho más tejido, y estas pues ya son lesiones malignas que pueden entonces llevar al paciente al desarrollo de un carcinoma. Existen dos vacunas actualmente para el virus del papiloma humano: la vacuna Cervarix, que protege para los genotipos 16 y 18, y la vacuna Gardasil, que protege para los genotipos 6, 11, 16 y 18, siendo estos los que más frecuentemente circulan entre la población, previniendo entonces la vacuna la infección por estos, pero igual manteniéndonos susceptibles a la infección por otros genotipos. Se debe aplicar en mujeres antes de iniciar su vida sexual, para poder que definitivamente sea protegido antes de que se exponga de forma natural a los virus. Otros virus que pertenecen a esta gran familia Papoviridae, donde está el virus del papiloma humano, son los poliomavirus. De los poliomavirus, los que más se conocen es el virus JC y el virus BK. Los otros virus que podemos encontrar en la tabla son los más recientemente descubiertos. Estos virus se han aislado de algunas infecciones respiratorias, de algunas lesiones en piel y los que se conocen realmente es que son virus que pueden infectar a los individuos, a los seres humanos. Son virus propios de la especie humana, pero no se conoce muy bien cuál es su infección primaria, ya que estos van a generar una infección crónica latente. Y en el caso de los más conocidos, el virus JC y el virus BK, se conoce la enfermedad relacionada con la reactivación. En el caso del virus JC está relacionado con una alteración a nivel del sistema nervioso central que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva, y el virus BK que afecta las vías urinarias generando cistitis hemorrágica. Si hablamos un poco del virus JC, que es un virus que se ha encontrado muy frecuentemente en pacientes VIH positivos, debido a que la reactivación tiene que ver con una supresión muy marcada del sistema inmunológico. Encontramos, o lo que sabemos es que la infección inicial puede ser a través de inhalación o a través de la vía oral, infectando inicialmente las tonsilas,
puede hacer latencia en riñón o en otro tipo de glándulas y la reactivación se da por inmunosupresión. Una vez se reactiva, hace viremia y migra al sistema nervioso central, donde afecta a los oligodendrocitos y eso empieza a generar manifestaciones como pérdida de memoria, desorientación, alteraciones visuales y la muerte aparece entre 3 y 6 meses. En resumen, en este video hemos hablado acerca del virus del papiloma humano, el cual es un virus desnudo de cápside icosaédrica con un DNA circular doble cadena que se replica dentro del núcleo de la célula. Necesita ingresar en las células de la capa basal y genera principalmente lesiones benignas como verrugas, papilomas y condilomas. Sin embargo, el virus hace latencia y una vez el genoma viral se puede integrar al genoma celular, puede sintetizar proteínas E6 y E7 que están relacionadas con el fenotipo de transformación hacia lesiones malignas, ya que son conocidos oncogenes virales. Muchas gracias.